Leviatán, Behemoth, monstruos, criaturas, entidades que aparecen en los escritos de la Biblia, en los escritos del Pentateuco. Muchas personas dicen que pueden ser reales o son símbolos espirituales que acechan a la humanidad. Lo que están viendo es una imagen del profeta Daniel y las 4 bestias legendarias, monstruos que acechan desde las sombras, criaturas que para muchos creyentes a través del espacio y el tiempo están ahí. Y esta noche en Más Allá vamos a presentarles los monstruos y las bestias más aterradoras de la Biblia. Julián Zapata. Rubiela Hernández. Aquí estamos en Más Allá nuevamente para hablar de algo que a ustedes seguramente les atrae. Los monstruos, las bestias. En la actualidad existen algunos monstruos por allí. En Point Pleasant, en Estados Unidos, dicen que se aparece un hombre pájaro, el Mothman, que también aparece en Coahuila, en México. Y cada vez que aparece este ser, que tiene ojos rojos y alas, aterroriza y causa catástrofes. Dicen que cuando aparece hay un terremoto, un ciclón o algo. También está el monstruo del lago Ness, allá en Escocia, debajo del agua. Para muchos es un mito, una leyenda, para otros una extraña realidad. Y es que en los textos antiguos, los que están allí incunables algunos, desde hace miles de años, escritos en antiguos papiros con tintas vegetales, se habla de otras criaturas. Por ejemplo, Leviatán, monstruo monumental, masivo, que está allí, según los antiguos profetas y según la Biblia. Y para hablar de estos monstruos, estamos con unos invitados realmente excepcionales, ¿verdad, Joana? Buenas noches, don Esteban. Sí, un tema bastante interesante que tocamos por primera vez aquí en este programa, pero como usted decía, son monstruos que han estado presentes desde la creación de la humanidad, y por eso hoy hemos invitado a 2 personas que saben muchísimo de este tema y que nos van a ayudar a desarrollar a cada uno de estos monstruos, de estas bestias, cuál es su significado en esos textos antiguos y sus características. Estamos con el imán Julián Zapata, que siempre nos acompaña para analizar todo este tipo de temas bíblicos. Imán, bienvenido nuevamente aquí a Más Allá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchísimas gracias a maestro Esteban y a Johanna por esta generosa invitación y mi contertulia, porque este es un tema, todos los temas que se tratan aquí son fantásticos, así que es un honor estar aquí en el Más Allá. Y también tenemos a una investigadora que nos encanta invitar aquí a Más Allá, es Rubiela Hernández, que también está aquí para hablar de estos monstruos bíblicos. Rubiela, ¿qué pensar de esto? Bueno, muchas gracias como siempre por la invitación y por la oportunidad de poder investigar sobre estos temas. Yo creo que eso es un tema muy interesante porque cuando hablamos de monstruos, cuando Esteban hacía la introducción del programa, estamos hablando de algo que ha acompañado a la humanidad y que explica facetas de la humanidad durante todo su proceso. Desde los textos más antiguos hasta hoy día creemos de alguna manera que hay seres que no podemos ver y que están allí y que por alguna razón explican cosas del comportamiento humano. Entonces creo que es muy interesante. Entidades que parecen provenir de otro lugar del cosmos, de otro plano, de otra dimensión. Seres que pueden de alguna manera acechar entre las sombras, según las historias, o seres que están en nuestro interior y que simbolizan algo dentro de las teologías del mundo y que nos acompañan, Behemoth y otros más. Observen esta introducción y ya volvemos a contarles sobre estas bestias de la Biblia. Criaturas aterradoras, entidades macabras y retorcidas, bestias que aparecen en las escrituras sagradas del pueblo judío, el Islam y cristiandad. Monstruos descritos por antiguos profetas y exegetas y que parecen llevarnos al borde de la realidad. Seres como los Nefilim, un pueblo de gigantes que se mencionan en el Génesis y en el libro de los Números,
Se trata de seres híbridos, hijos de ángeles con mujeres de la tierra, criaturas que habrían desencadenado la destrucción de una primera civilización durante el diluvio y que han inspirado películas como Noé de 2014, dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Russell Crowe. Seres que muchos consideran posibles y que causan temor y miedo. Como Asmodeo, una criatura malvada descrita en el libro de Tobías, que se enamora de Sara, la hija de Raquel, y debido a esto, mata a sus 7 esposos anteriores en la noche de su boda, antes de que pudieran consumar el matrimonio. Acompáñenos esta noche a conocer al Leviatán, Behemoth, el ejército de los 200 millones de jinetes y muchos otros, en nuestro especial de los 7 monstruos de la Biblia, solo aquí en Más Allá. Recuerden que todos sus comentarios y opiniones las pueden enviar a través de Twitter con el numeral de hoy, que es Monstruos Más Allá. Imán, para entrar en materia, empecemos a hablar de esos Nefilim. ¿De dónde nacen? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo están registrados en los textos antiguos? A ver, desde la más remota noche de los tiempos ha habido un combate histórico entre ángeles, entre unos seres llamados Jinn o gnomos, duendes hechos de fuego, y el ser humano. Un combate que se pierde en la noche de los tiempos. Y en cierto momento de la historia, pues esos vigilantes, Gregory, son enviados a la tierra a ayudar a la humanidad. Y bueno, y además vienen legiones de ellos. En el libro de Enoch se dice que llegaron 200 miriadas, o sea, 200, no 200 ángeles, sino 200 miriadas, dice 200 legiones. Eso puede llegar a 2 millones de personas, 2 millones de ángeles de estas características. Y muchos de ellos pues decidieron entrar en contacto con la belleza de las mujeres de la tierra. Recuerdan que son hijas de Adán y Eva, bellas, y Adán era un ser bello y era una mujer súper bella, porque venían de las estrellas, ¿sí? Entonces lo que hicieron los Gregory, estos vigilantes, fue enamorarse de muchas mujeres de la tierra bellas, hijas de Adán y Eva, y de Set, también de la descendencia de Set, un gran profeta de la historia de la humanidad. Y bueno, y de esa unión es que, de ese amor que hay entre estos seres especiales, estos especies de seres superdotados que vienen de las estrellas, llamados vigilantes, es que nacen estos Nefilim con las bellas mujeres de la tierra. Y llega el momento en que, a ver, esto es bueno aclararlo, el mundo no está en blanco y negro. Nacen gigantes y Nefilim buenos y malos, de todo, porque el mundo no está en blanco y negro, ¿sí? Lo mismo que los monstruos que vamos a ver. Entonces, estos seres especiales, estos gigantes, de estos Nefilim, hay, evidentemente la mayoría parece que son malos y se salen de control y hacen bestialidades, pues porque en un principio la tierra los podía sostener, los podía alimentar, pero llega un momento que ni la agricultura, ni los animales, ni nada los contuvo y se salieron de control. Pero también hay gigantes extraordinarios en la historia, como por ejemplo Gilgamesh. Gilgamesh, este personaje del mundo babilónico de Uruk, es un personaje que también de ahí se narra una historia de Noé antigua, que es una especie de Noé, igual al tema de Noé bíblico, y se dice que este hombre tenía más de 5 metros, era uno de ellos, pero era un hombre sabio, era un rey sabio, un personaje distinto. Es decir, esto nos demuestra que aquí, como ocurre con el mundo griego y con muchos personajes importantes del mundo griego, hay una cantidad de Nefilim, de gigantes, de estos famosos Nefilim, que son buenos y otros que son malos. Entonces, no siempre es bueno decir que todos los que llegaron aquí o los que se salieron de control, evidentemente fueron malos. Y en todas las culturas aparecen en todas las civilizaciones. Se mencionan de ellos en las culturas americanas, en el mundo de Oriente, en el Medio Oriente. De hecho, algunos hablan que los cananeos los trataban despectivamente porque sí venían como de un pueblo de gente que tenía alta estatura. Los hijos de Noé, por ejemplo. El profeta, por ejemplo, de donde descienden los musulmanes, que es Ismael, ¿sí? Y su madre Agar, cuando se perdió en el desierto, con Ismael lo casa con una tribu descendiente de Noé, de los Yarhum, y se dicen que eran gigantes, ¿sí? Y grandes arqueros y jinetes.
Entonces, sobre el tema, hay temas que son simbólicos con los Nefilim. Pero hay temas que son reales, o sea, han existido. Y de hecho, la antropología cada vez está más asombrada cuando se encuentra con hombres o de tallas muy diminutas, ¿sí? Como los pigmeos que hay, o también de tallas muy gigantes, que a medida que se descongele el mundo y hayan inundaciones y se descongelen los polos, por ejemplo, cuando poco a poco descubramos el mundo ártico, antártico, vamos a descubrir más sobre el tema. Sí. Y precisamente yo quería hablar de eso con Rubiela, y es ese mundo simbólico. Estos seres que vamos a empezar a desarrollar a medida que se va haciendo este programa, ¿son realmente simbólicos? ¿Podríamos hacer una interpretación de ellos dentro de estas escrituras o estos textos antiguos, o realmente existieron, Rubiela? Bueno, digamos que en este momento una evidencia como tal de los gigantes aún no se ha recolectado de manera científica, pero hay algunas cosas a las que me gustaría llamar la atención allí frente al simbolismo de esta historia. Esta legión de ángeles o descendientes de Set, porque digamos que entre religiones hay un poco de tire y afloje sobre quiénes fueron los que vinieron a conquistar a las mujeres bellas en la tierra, eran muy sabios. Y entonces describen que ellos le enseñan brujería y que le enseñan hechicería a las mujeres de la tierra, y que eso también desata una maldición, y por eso estos hijos que nacen vienen llenos de maldad, y eso de una u otra manera justifica lo que pasa después con el diluvio. Entonces allí vemos como inmersa esa parte oscura de los seres humanos, como siempre que cuando hablamos de este tipo de cosas, ese mito del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, eso que sucede allí, lo bueno y lo malo convive con ellos, y como dice nuestro invitado, en efecto, no es que todos fueran malos, pero la gran mayoría de ellos vienen a traer huestes de maldad a la tierra, vienen a desatar el mal, vienen a socavar con la obra de Dios, y eso es lo que justifica de una u otra manera que el diluvio y que finalice de una u otra forma lo que sucede en la tierra hasta ese momento. Digamos, una pregunta rápida antes, porque vamos a presentarles a Leviatán sobre esos Nefilim que quería preguntarle al imán. ¿Son una especie de híbridos? ¿Son como una mezcla entre humanos y otros seres? ¿Es como híbridos de una mezcla entre dos Bueno, primero entidades? que todo, está claro que la humanidad ha tenido, la Tierra ha tenido muchas humanidades. Entonces, según la tradición, por ejemplo, islámica, antes de Adán hubo 6 humanidades. Bueno, eso significa que la Tierra se ha transformado no solamente con el tema de la Atlántida o Lemuria, otros continentes mucho más antiguos que estamos por descubrir, sino que han llegado seres de las estrellas que han mutado y han transformado a la humanidad, porque desde la teoría de la panspermia está claro que la vida viene del cielo, ¿sí? Hasta el agua, todos sabemos ya este asunto. Ahora, no solamente puede haber venido el líquido del agua, vinieron seres superdotados, porque este cosmos está lleno de seres especiales, de humanidades y de seres especiales. Lo que está claro es que todo indica que muchos de estos grandes maestros que vinieron, o estas legiones que vinieron, muchos eran sabios, como Samyasa, como Azazel, Samyasa era el jefe, según el libro de Enoch, de estos Nefilim, y estaba personajes como Azazel, que está vinculada con la serpiente del paraíso, como con Lucifer. O sea, eran seres superdotados muy inteligentes que han vivido en otras civilizaciones, en otras humanidades, y cuando llegaron a la Tierra vinieron aquí fue a aportar conocimiento. Entonces, algunos aportaron conocimientos positivos, astrología, matemática, ciencia, artes de la guerra y otros temas de la brujería que se ven también, de magia negra, de todo, hay revuelto. Y se salen de control, pero evidentemente son seres superiores que llegaron aquí a ayudar a transformar la humanidad, y los mandaron fue a ayudar. Lo que pasa es que entraron en otro escenario, Dios le puso unos límites, unas reglas. O sea, así como existen unas reglas en la Biblia y el Corán y de conductas para los hombres, o los libros sagrados, unas reglas de conducta para la humanidad, existen unas reglas de conducta para ciertos seres de otros mundos o seres angelicales. Y estos señores trajeron esas normas y se unieron cuando les prohibieron eso. Ese es el asunto. Pero de eso surgieron cosas positivas y negativas. ¿Sí? Considero más positivas que negativas. Y ahora sí, conozcan ustedes, después de los Nefilim, al Leviatán. Si existe una criatura descomunal y aterradora en la Biblia, es el Leviatán. En el libro de Job, el Leviatán es descrito como una criatura temible y majestuosa, con escamas fuertes y relucientes que parecen estar unidas entre sí. Su aliento es tan ardiente que provoca llamas y su mirada infunde temor. Un ser de tamaño descomunal, capaz de destruir todo lo que encuentra a su paso.
En el libro de los Salmos, el Leviatán es mencionado como una criatura que Dios ha creado y domina. A lo largo de la historia, el Leviatán ha sido representado de diversas formas en diferentes culturas y tradiciones. En algunas oportunidades, se presenta como una bestia de múltiples cabezas, en otras como un gigantesco dragón, o incluso como una serpiente colosal. ¿Existen bestias fabulosas en el fondo del mar que se ocultan bajo las aguas? ¿Qué es el Leviatán y qué significa? Lo analizamos aquí, en Más Allá. El Leviatán o la serpiente marina gigante. Rubiela, ¿de dónde nace esta historia y qué características tiene? Porque lo veíamos en la nota, es representado de diversas formas también, ¿no? Y representa a esta criatura el caos. El caos y que viene a comandar y a custodiar todo lo que está debajo del agua. El Leviatán es parte de las criaturas que, según desde algunas revisiones mitológicas, también fue permitida por Dios y está debajo de los mares cuidando todo lo que sucede en el mar. O sea, hay criaturas para el mar, criaturas para la tierra, criaturas para el aire, criaturas de interacción con los hombres, como vimos anteriormente. Y tiene la característica que dice en las escrituras, el Talmud, que si una persona llegase a encontrarse directamente con él, no soportaría y del miedo moriría. Entonces, algunos tienen algún tipo de avistamiento, hay algunas personas que incluso hablan de apariciones extrañas, pero realmente no hay una captura oficial de este monstruo. No obstante, es muy interesante. Por ejemplo, hay un fenómeno que se capturó en los glaciares, que se supone, algunos científicos dicen que es el sonido de los icebergs que se tocan, pero también tiene algo como de un dejo animal. Es bien sabido que pues no hemos acabado de explorar todo lo que hay debajo del océano, no sé hasta qué punto pueda llegar a ser cierto, pero todavía suena como la serpiente, como el dragón, y simboliza lo que está allí debajo de las aguas. Y yo le quiero preguntar a Limán algo interesante, y es que dentro de las escrituras, dentro de la Biblia, se habla de que quien pueda capturar y asesinar al Leviatán, que era un monstruo bastante fuerte que generaba todo este caos, todo este desorden, quien logre capturarlo y asesinarlo puede ascender al cielo, al reino de los cielos, perdonándole cualquier tipo de pecado que tenga. ¿Tanto es el poder de esta criatura? A ver, el Leviatán, que es una de las figuras más recreadas en la literatura y hasta en la ciencia política. Ahí está un famoso libro de Thomas Hobbes del siglo XVII que se llama El Leviatán, para referirse al Estado, el poder del Estado. Es un tema de la ciencia política. Y tomó esta figura mitológica porque además, ¿quién no ha visto los famosos grabados de Gustave Doré, uno de los más grandes grabadores de la Divina Comedia de Dante o del Quijote de la Mancha? Espectacular. El Bosco, todo el mundo ha recreado esta figura, y el cine. Ahora, o la literatura, Moby Dick, etcétera. Hay algo de todo eso. A ver, pero ¿qué es realmente, para empezar, el Leviatán? Es el mismo océano, primero que todo, simbólicamente. Primero porque hasta el día de hoy solo hemos descubierto solo el 5 al 10% de lo que son los océanos. Y es la fuerza más poderosa y devastadora que tiene el mundo. Prueba de ello es que durante miles de millones de años esto fue solo un mar. Y de ahí que en la Biblia se diga que Dios jugaba con el Leviatán. Era y además que fue creado en el quinto día. Porque es demasiado el poder que tiene. Además lo describen con una figura de muchas formas pues terrible, pues porque el poder que tiene el mar de destrucción, de inundar continentes, etcétera, sumergir diluvios, sí, cataclismos, pero lo describen botando fuego hasta por la nariz. Pues claro, porque es que el mar tiene volcanes. Es todo eso junto. O sea, es cierto que es el símbolo del poder del mar, que son 3/4 partes de la Tierra, y se ha descubierto a su vez una cosa increíble científicamente hace poco. Es que hay agua oculta debajo de la Tierra, es decir, hay más agua de la que nos imaginamos. Entonces, ahora, eso desde el punto de vista de lo simbólico. Desde el punto de vista de lo real, evidentemente existen animales desconocidos, ¿sí?, que van a transformar la humanidad. Y eso, desde el mundo escandinavo, el kraken o todo lo que hemos visto
con figuras como estas que al final de los tiempos van a salir de la luz y que sirven hasta para que la humanidad consuma de ella y se vista de ella, dice, pero es para vestirnos del poder de todo eso. Entonces, ¿quiénes fue? De hecho, hay una figura, una cosa muy curiosa, fue que el mismo ángel Gabriel, del que hemos hablado antes aquí, quiso enfrentarlo y terminó embolatado con el animal. Dios tuvo que ayudarle, porque es el mismo poder de él, es la misma fuerza de la naturaleza. Entonces, eso es, cuando uno mira eso, mira a los titanes del mundo griego. Entonces uno mira que esto forma parte del caos. Entonces no era posible tener esto, no era posible la naturaleza, no era posible el hombre o las humanidades con este tipo de caos. Ustedes recordarán que Júpiter, antes de Zeus, era hijo de Cronos, el tiempo. Pero resulta que Cronos es hijo del caos. Y el caos es todo esto, este poder que tiene de orden. Y de ahí que se necesita Dios. Es una cosa importante, obvio, es una criatura de Dios y solo Dios la gobierna con unos ángeles superiores como Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, los maestros superiores. Pero existen y se van a aparecer en cierta época de la humanidad para mostrar todo el poder del mar, tanto simbólico como real. Bueno, nos vamos a comerciales y antes de eso les recomiendo este libro de Jim Cook, que es un fanático de Más Allá, del mismo nos lo envió, gracias. Canosa y el Gran Vecindario. Canosa y el Gran Vecindario es un cómic, gracias Jim, aquí se los muestro, lo consiguen en cualquier librería del país. Gracias Jim por todo, por ver Más Allá, por escuchar los audios de Cruz Escribiente, por todo, gracias. Y nos vemos después de comerciales porque vienen otras criaturas de la Biblia.